Sean bienvenidos. Ahora vamos a meditar sobre lo que hemos venido viendo. Dice que somos los escogidos. Le dice textualmente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a vosotros. Esto se los dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Y cómo se puede sentir una persona cuando le diga otra persona, yo te he escogido? ¿Cómo se podría sentir? Feli, va creciendo la gratitud en la medida de la persona de quien nos lo diga. Si esto nos lo dice tal vez con quien tenemos una relación de amistad, pues nos sentimos agradecidos, halagados. Si esto nos lo dice un maestro, pues vaya bien que entonces nos sentimos más halagados. Si esto nos dice un presidente de la República, creo que hasta aparecería en los diarios y quisiéramos que esos momentos se perpetuaran. Pero cuando entonces nos lo dice el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios encarnado, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos lo dice Dios? ¿Cómo se sentirían los discípulos cuando se los dijo Dios? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y cuando esta verdad la estamos manejando ahora, pero el Espíritu Santo tiene a bien decirnos, ustedes, los que han creído en Cristo Jesús, los que amáis a Cristo aún sin conocerlo, ustedes han sido escogidos. Y estamos considerando entonces esa revelación que a través de Pablo le hace el Espíritu Santo en la carta a los Efesios. Y dice, damos gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero ahora es el Espíritu Santo el que en este tiempo se está moviendo y nos está diciendo a todos aquellos que han sido escogidos y que la palabra de Dios tiene cavidad en su espíritu, porque Dios habla al espíritu y nos llama por nuestro nombre, como dijera Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Qué grandioso, qué portento es entonces, es oír la voz de Dios. Qué privilegio es oír la voz de Dios. Y como dijera entonces, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Seremos saciados del bien de tu casa. Si esto cabe en nuestros corazones, sabe que esto nos llena de gozo, de júbilo, de alegría y de paz en todo lo que hagamos. Y vamos a considerar esta mañana estos versículos que nos dice así la Escritura. Isaías 43:7 es una revelación, porque nosotros fuimos escogidos, predestinados, llamados, y veíamos que ahora los llamados en este tema eran para tener la mente de Cristo. Espíritu Santo, bendice a todos, Señor, abriendo nuestro espíritu a tu palabra, sí, para la gloria del que tú amas y quieres glorificar, a Cristo Jesús. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
Versículo 21. Este pueblo he creado para mis alabanzas. Vamos a hacer otra lectura. Está en Jeremías 13:11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra. Pero no escucharon. El propósito de Dios hacia el hombre es traerlo consigo. Y para esto tiene que ir nuestra mente al principio, al Génesis. Dios haciendo el mundo, conformándolo, dedicando toda su sabiduría y poniendo al hombre en la obra de sus manos y dotándolo de autoridad sobre la obra de sus manos de Dios. Tú te enseñorearás. Imaginemos nada más esto. Todo lo hace Dios con la finalidad entonces de traer al hombre hechura de sus manos, sopló aliento de vida y ahora es el hombre con Dios. Dios de antemano al hacerlo tiene su gozo en hacerlo, su propósito en hacerlo. Pero Dios espera del hombre, ¿qué espera? Que su gozo del hombre sea con su hacedor, que su satisfacción del hombre esté con Dios, que su alegría, su paz la cause entonces Dios. Si esta mañana nosotros nos preguntáramos, ¿cuál es mi propósito de existir en este mundo? ¿Mi vida tiene un propósito? Sin duda nosotros diríamos, yo tengo este propósito para mi vida. Pero la pregunta clave ahora y que Dios esperaría, ¿cuál creen que sea la expectativa que Dios tiene acerca de nosotros? Nosotros estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados por Dios. Nosotros estamos llenando la expectativa de Dios al crearnos, porque nosotros podemos tener un propósito para nuestra vida, sí, pero es sin Dios, porque si nosotros entonces estamos reconociendo que Dios nos hizo, que Dios nos escogió, podríamos decirle, Señor, pero entonces mi propósito que yo tengo humanamente está de acuerdo a tu propósito, o mi propósito que yo tengo se opone a tu propósito. Evidentemente, vemos entonces que Dios tiene algo en contra de la humanidad. En el libro de Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces el hombre nunca ha encajado en el propósito de Dios y el hombre se ha desviado entonces en sus propios propósitos, pero sus propósitos han sido de puras perversiones. Entonces he allí la importancia que tiene Dios ahora en poner la mente de Cristo en la vida de la humanidad, de aquellos que han sido llamados, sacados de un mundo de perversión, como lo dice en la predicación que el Espíritu Santo le hace exponer a Pedro y le dice, huir de esta generación maligna y perversa. O como lo dice en Filipenses, ustedes resplandezcan como luminares en el mundo en medio de una generación perversa y maligna. Entonces el hombre necesita la mente de Cristo, sí. Porque cuando vemos entonces que Cristo lo deja claro Dios y lo deja el Espíritu Santo en la boca de Pedro al decir, tentado en todo pero sin pecado. O en Hebreos que dice, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Entonces el Dios eterno quiere plasmar la imagen de Jesucristo en el ser humano. Y que el ser humano venga a pensar como Jesucristo, a vivir como Jesucristo en esta vida. Que la vida de Jesucristo tuvo un propósito de principio a fin. Diciendo en la carta a los Hebreos: Señor, tú me has introducido en este cuerpo. He aquí yo vengo, como está escrito en el rollo del libro, a hacer tu voluntad, a hacer la voluntad del Padre. Y este mismo Cristo, entonces, que vivió conforme a la voluntad, aún en las peores situaciones, acosado por el enemigo en todo tiempo, que el diablo estaba posesionado de la humanidad, porque nos dice primera de Juan 5:19, que el mundo entero está en poder del maligno. Entonces, Jesucristo sufrió el acoso por parte del ser humano, pero manipulado por Satanás. Sí. Hasta el momento mismo de su muerte, Jesucristo lo expresa: cuadrilla de malignos me ha rodeado, horadaron mis pies y mis manos. ¿Cómo se pudo vivir todo esto en medio de tanta maldad Jesucristo? Soportar, como dice Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo lo pudo lograr? Solamente a través de amar a Dios. Y amar a Dios, eso es lo que nos puede llevar a vivir una vida recta delante de Dios. Amar a Dios. Pero es a través de la tercera persona de la Trinidad. Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, ese amor iba a venir a través del Espíritu Santo, a hallar cavidad en el ser humano. Era el plan de Dios. Y así podemos contemplar entonces en el escogimiento que Dios hace ahora del pueblo gentil. Dios había llamado y había escogido a Abraham, lo dice en el libro de Nehemías 9:7. Pero tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. ¿Y dónde estaba Abraham cuando Dios lo escogió? Nos dice la Escritura que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, y Dios lo sacó. Pero ¿cómo lo sacó? ¿Qué hacía Abraham? El libro de Josué, en su capítulo 24, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Eso es Taret, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero Dios lo llama a Abraham. ¿Sabe qué hace Abraham? Después del llamado que Dios le hace, y le dice: vete de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Oye la voz de Dios. Pero fíjese entonces ahora lo que ha pasado en Abraham después de cierto tiempo. Ahora vamos a verlo en Génesis 14, 22 y 23. ¿Qué ha pasado con Abraham cuando va a rescatar a Lot, que ha sido cautivado allá por meterse en Sodoma y en Gomorra? Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra. ¿Qué dice? Ahora reconoce a quién: a Jehová Dios de los cielos, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham ha sufrido un cambio en su corazón. Ha decidido seguir a quién: a Jehová Dios. Lo saca entonces de una generación también torcida, maligna y perversa, y lo trae entonces a quién: a un reconocer a quién es Dios, quién lo ha hecho, con qué propósito lo ha llamado, lo ha escogido.
para un propósito suyo en su descendencia. Que sea para magnificar, para glorificar, para exaltar al Dios de los cielos. Algo le sucede ahora ya al nieto de Abraham. Nos referimos entonces a Jacob. Miren ustedes, porque la estafeta ha sido pasada ahora a él. Y vamos a ver en Génesis 35, del 1 al 7. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantemos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquén. Salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Jacob. Vemos esa dinastía, esa genética que Dios había ya puesto en Abraham. Huye de quién? De la idolatría. Pero es Jacob y está entresacando en todos esos dioses ajenos que usted le puede dar el nombre que quiera. Pero todo lo que se oponga al plan de Dios es un Dios que no va a dejar entonces darle una verdadera adoración a Dios de acuerdo al propósito que Dios tiene para su vida. Tuvieron que sacar a todos los dioses ajenos en el caminar. Eso que había infundido cierto temor. Pero en este pueblo, gracias a Dios, cuando vemos que Dios tiene a bien escogernos a nosotros, así como escogió al pueblo israelita, capítulo 7, verso 6, el pueblo israelita engrandecido, siendo llamado por Abraham, pero es engrandecido y está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios le da esta revelación a este pueblo y le dice: ¿sabes qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El llamamiento entonces en Abraham, en Jacob, tuvo que sacar todos estos ídolos también. Pero ahora le dice exactamente: Dios lo ha limpiado, lo ha sacado con mano poderosa. En Génesis 12 ha propiciado entonces que se esparza la sangre de un cordero que simboliza a Jesucristo, y es la protección entonces en su caminar, en su peregrinar, en su formación, en su liberación. Pero le dice: tú has sido escogido, tú has visto cómo Dios se ha manifestado en tu vida, qué ha hecho Dios contigo, pero tú eres un pueblo especial sobre todos los pueblos, sobre todo el mundo. Algo similar entonces con lo que acabamos de ver en Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Hay un paralelismo entonces entre el pueblo israelita y ahora el pueblo gentil. Lo precioso de Dios tratando ahora. ¿Y por qué digo con el pueblo gentil? Porque los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios, los vamos a considerar a través de la guianza del Espíritu de Dios. Un pueblo especial sobre todo el mundo. Y a nosotros,
un pueblo de reyes y sacerdotes, que nos habla Dios a nosotros. Pero, ¿qué pasa con este pueblo que Dios ha escogido? Dios no escatima nada en lo absoluto. Le da toda su bendición, todo su cuidado. Ahora la responsabilidad es que el pueblo entre a esa armonía entre la voz de Dios y el caminar del pueblo. Pero nos vamos a encontrar cómo Dios escoge a su pueblo. Pero cuidado, porque podemos entonces fallar en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Y aquí es donde comienza entonces a haber un problema. El pueblo de Israel no correspondió al propósito de Dios, sino que volvió entonces ¿a dónde? A la idolatría. No sacó esos dioses que Dios le había dicho entonces: no te vais a contaminar cuando entres a la tierra prometida. No te vais a contaminar. ¿Y sabe lo que pasó? El pueblo israelita se contaminó. Y comenzaron entonces a hacer lo mismo que veían en esa tierra. Buscaron muchas perversiones ahí. Cuando vemos el libro de los Jueces 5:8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a la puerta y se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Habían sido introducidos por Dios. Ahora los pastoreó Moisés durante todo ese tiempo. Ahora Josué los había introducido a la tierra prometida. Josué les había dicho, fíjense ustedes la importancia de un liderazgo firme, de un liderazgo que no tenga infidelidad para con Dios, sino que sea fiel para con Dios. Ya les había dicho en el capítulo 24, si mal les parece servir a Jehová, escogeos a quien sirvan ustedes. Y los llevó a hacer un juramento delante de Dios, y ellos respondieron, no, si vamos a servir a Jehová. Porque Josué les dijo, miren, búsquense, a ver, si mal les parece, si les parece que no han servido, no han tenido ningún beneficio de Jehová Dios, búsquense dioses que les satisfagan sus necesidades. Pero Josué les pone una disyuntiva, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los lleva a hacer un pacto con Dios. Y ellos dicen, no, vamos a servir a Jehová. Que pronto se habían olvidado. Y aquí estando ya en la tierra prometida, ni hicieron lo que Dios les dijo, que limpiaran toda la tierra de todo el mal, de idolatría y todo, que no se emparentaran con ningún extranjero. ¿Y saben qué pasó? Aquí está. Consecuencia, estaba la guerra. Eran destruidos. ¿Qué pasa con ese pueblo que Dios había escogido? Lamentablemente, nos vamos a encontrar cuando Dios escoge a los gentiles. Y hay una controversia entonces, ¿por qué Dios está entonces ahora con el pueblo gentil y no está con el pueblo israelita? Hay una controversia. Y Esteban tiene que decir una cosa. Hechos capítulo 7 les tiene que decir una palabra que vamos a considerar esta mañana. Del verso 41 y 42. En ese 42, luego nos vamos a brincar al verso 51. Y dice así. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. La palabra que queremos ver es, y Dios se apartó y los entregó. Y el verso 51 nos habla por qué Dios se apartó. Rindieron culto a los ídolos, pero para eso tuvieron que hacer una acción. Y fue la siguiente. 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces tuvieron que resistir al Espíritu Santo. Resistieron al Espíritu Santo. Dios los entregó. Esa palabra, entonces, entregar, la vamos a considerar entonces en el libro de los Jueces,
para que ustedes vean entonces qué significa entregar. Cuando el hombre resiste al Espíritu Santo, como está escrito, entonces Dios dice, está bien, no quieres ningún trato conmigo, yo tengo un plan con tu vida, pero tú no quieres entonces el plan que yo tengo con tu vida. El hombre no quiere el plan que Dios tiene, entonces está bien, te voy a dejar a tu voluntad. Vamos a ver esta palabra. La vamos a encontrar entonces en Jueces 3:8. Pero ahora con la palabra, fíjense ustedes, nos quedamos entonces, y la ira de Jehová se encendió contra el rey y los vendió, los entregó. Adelante, verso 12, por favor. Fortaleció. Pero ahora fortalece a un enemigo para la destrucción de su pueblo. Capítulo 4 de Jueces, verso 2. Y los oprimió 20 años, los vendió. Igual que en capítulo 3, verso 8, los vendió. 6:1 de Jueces, los vendió, los fortaleció el enemigo. Capítulo 10, del 6 al 7. ¿Qué condición? Los vendió, fortaleció la mano del enemigo para que los destruyeran y los vendió. Eso quiere decir los entregó. Y luego de ahí comienza el capítulo 13, verso 1, 40 años. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y de allí entonces, desde el capítulo 17 al capítulo entonces 21 de los Jueces, es una confusión civil y religiosa. Hasta Gerson, creo que el nieto de Moisés, está como sacerdote adorando a ídolos, matándose una tribu con otra, haciendo perversión sexuales de toda índole, desde el 17 al 21. Esto se le llamó una confusión civil y religiosa. Entonces estaba mezclado entonces la política con lo religioso y todo. Esto es lo que quiso decir Esteban cuando estaba hablando entonces de que Dios los había entregado. Aquí está. Entonces, viendo toda esta condición, dice que Dios los aborreció, los entregó. Y ya para ver todo esto, ahora Dios entonces, por esa necesidad, estaba tratando con el pueblo gentil. Dice, ahora por el momento yo no voy a tratar con ustedes, voy a tratar con el pueblo gentil. Dios mío, con esto, sí, Señor. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 7. Recordemos que entonces en Cesarea de Filipo le dice así a Pedro el Señor, después de haberle preguntado quién soy y la confesión de la deidad de Jesucristo y el señorío de Jesucristo y todo. Le dice, Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, a ti. Y vamos a ver entonces a Pedro haciendo uso de esa llave. Pero ahora, ¿dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios escogió que por mi boca los gentiles oyesen la palabra del evangelio. Entonces yo tengo la llave tú me la dices, Señor Jesús, en Cesarea de Filipo, a ti te daré las llaves del reino. Pues ahora voy a abrir la llave que tú me diste, y para que entren los gentiles a oír el evangelio. ¡Wow! Amén, amén. Bueno, entonces vemos aquí que se cierra por el momento en esta dispensación de la gracia, se cierra por el momento como nación al pueblo israelita y se abre entonces a los gentiles. Y esta es la primera vez, vamos a ver entonces la primera vez que se predica entonces el evangelio y lo atestigua el Espíritu Santo.
Porque entonces el Espíritu Santo, lo dijo Jesucristo, les conviene que yo me vaya, por cuando me vaya va a venir el Espíritu Santo y Él va a dar testimonio acerca de mí. Y ustedes también. Ustedes también. Entonces juntamente el Espíritu Santo, ¿con quién? Con los discípulos iba a dar testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. De este nuevo pacto en el cual la salvación es por gracia, es un regalo. Ay, qué bonito. Bueno, ahora, miren ustedes, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Capítulo 10. ¿Ya estamos ahí? Yeah. Verso 44. Miren, dice, les leo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Bueno, ahora sí vamos a dar lectura a todo entonces este capítulo 10 para poder entender esto. Ahora sí, vamos a empezar. Pero usted ya se quedó entonces con el hecho de que el Espíritu Santo cayó entonces por Pedro, según Dios lo había escogido. Dice el capítulo 15 que Dios lo había escogido para que oyesen ahora el Evangelio por su boca de Pedro. Pues sí, ahora sí vamos a ver entonces cómo Dios, en la mente de Dios, recuerden que estamos viendo la mente de Dios, la mente de Jesucristo, la mente de Jesucristo. Entonces, cómo Dios trata de poner la mente de Jesucristo en nosotros los que estamos aquí ahora. ¿En nosotros? Pues sí. Porque si estamos viendo los escogidos, ¿qué quiere Dios? Poner la mente de Cristo en nosotros. Porque entonces ya vimos que el pueblo israelita falló en el propósito de Dios. Pero ahora entonces Dios dice a estos gentiles del año exactamente 2022, el 7 de agosto, sí, de hoy, dice: yo quiero ponerles la mente de mi hijo amado. Entonces, que no vayan a fallar como ellos fallaron, tuvieron su propio propósito, pero yo los creé, como dice, ¿qué vimos? Eclesiastés 7, ¿qué? 29. Dios creó al hombre correcto, perfecto, pero ellos buscan muchas perversiones. No vayan a buscar sus propios vida, la dirección para su vida. Déjenme que yo la dirija. Amén. Qué precioso es Dios. Ahora sí, fíjense ustedes. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo aquí ya. Miren, les leo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pues posa en casa de Simón curtidor,
que tiene su casa junto al mar. Él dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. E hizo esto 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamándole preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y acompañándolos algunos de los hermanos de Jope, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un varón extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. He aquí pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego que envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Entonces Pedro, abriendo la boca, y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Envió mensaje a los judíos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Eso es el Señor de todos. Vosotros sabéis cuán lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se le manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto, él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí estaba el mensaje. El mismo mensaje que se nos fue dado a nosotros, se les fue dado a ellos. Y cayó el Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces? Ahora vemos entonces que el Espíritu Santo viene. ¿Cuál es el propósito para nosotros de darnos el Espíritu Santo que no se les fue dado al pueblo israelita? ¿Por qué creen? Porque Dios vio que fallaron, que no llenaron la expectativa que Dios tenía en su plan. Amén. Gracias por eso. Ese susurro. Exactamente. Porque dijo, ¿saben qué? Ahora, yo les mandé mi voluntad, pero no cumplieron. Ahora yo voy a provocarles, pero desde adentro de ellos. Aquellos no cumplieron mi propósito. Pero ahora yo quiero que los gentiles sí cumplan mi propósito. Dios mío. Dios mío. A ver, vamos a ver esto, por favor. A ver si tiene sustento. Vamos a ver si tiene sustento. En la profecía de Joel 2:28-29 dice, en los postreros tiempos voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Entonces, usted no me pregunte por qué no lo derramó allá con la descendencia de Abraham. No. Porque yo no sé. Es un misterio de Dios. Pero sí, vamos a ver entonces los misterios revelados. ¿Por qué para nosotros sí lo manda? Miren, gracias a Dios. Vamos a ver. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo lo voy a mandar, pero el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Y está entre ustedes, les dijo a su pueblo. Miren, nada más, ténganme paciencia, por favor. Nada más, porque fíjese. Entonces, esta fue la aclaración que les dijo. San Juan 14, por favor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que esto vimos exactamente cómo estaba comprometida la venida del Espíritu Santo? No sé si se acuerdan ustedes. Comienzos del 15. Pero vamos a hacer, vamos a pararnos en el 17. A 15 al 17. Y dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está el cumplimiento. Aquí está el cumplimiento, entonces, por primera vez. Entonces, ¿por qué? A ver. Ahora, vámonos a Filipenses, por favor. Filipenses. Carta a los Filipenses. ¿De verdad no los extravió?
2:13. Y dice así. A ver, Javier, sí, si lo tienes. Porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. Aquí está. Porque Dios es el que en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, el Espíritu Santo dice que estaría con nosotros hasta el fin, hasta el fin. Gracias a Dios. Entonces, Cornelio fue la primera persona de los gentiles que viene el Espíritu Santo. De los gentiles. Yo soy gentil. Bueno, entonces, y desde entonces en todos nosotros está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para producir. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que está, ahí está, aconsejándonos, dirigiéndonos, recordándonos, enseñándonos. Amén. Oiga, ¿dónde está esto? Bueno, ahora, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto iba a estar exactamente dándose a través de Jesucristo, el Espíritu Santo. Ay, gracias a Dios. Vamos a ir con la ayuda de Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Gracias. Capítulo 1. Ya estamos en el 1. Dice, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesucristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Jehová Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, les dijo, yo le voy a mandar al Consolador. Yo soy el que bautizo. A mí me han dado el hecho de que yo los bautice. Juan los va a bautizar con agua, pero yo voy a ser el que los voy a bautizar en el Espíritu Santo. Al que despreciaron y crucificaron es el bautizador. Amén. Aleluya. Amén. Ay, Dios mío. Ahí está. Y es al que a nosotros amamos, como dijo Pedro, a quien amáis aún sin haberle visto. Y a quien decimos, Señor, traza mi vida. Igual es el propósito de mi vida. ¿Sabe cuál es el propósito? Ay, San Pablo a los romanos perdón. Sí, San Pablo a los romanos les sabía decir así, en su capítulo 14.
Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, estás conmigo. 14, Romanos 14. Versos 7 y 8. Eli, a ver, por favor, ya lo tiene. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como los que viven. Entonces nosotros, el propósito del Espíritu Santo al venir era exactamente sellarnos, Efesios 4:30, como propiedad de Cristo. Entonces nosotros tenemos que vivir para Cristo. Entonces la expectativa de Dios, ¿saben qué? Es que, ¿cómo comenzamos esta plática? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé y los hice. Todos. Si usted no es llamado ni tiene el nombre de Cristo, usted puede vivir como se le dé su regalada gana. Pero los que somos de Cristo, el propósito de Dios que seamos para alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre. Hermano, será posible, pero eso en el Antiguo Testamento. Dios mío, era para el pueblo israelita. A ver, vamos a Efesios entonces, en el nombre de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Entonces el mismo propósito que tenía antes lo tiene para con nosotros. Si algo falló, ese es su problema. Pero el problema de Dios no tiene problema porque sigue siendo Jesucristo el mismo ayer y por los siglos. Entonces el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y dice, mire, por favor, Efesios 1 del 5 al 6. No seguimos más, pero aquí lo dejamos en corto. Y ahí está. Les leo del 5 al 6. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para quién? Para la alabanza. Que todos digan, miren, esa es mi creación. Esos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no son del mundo como el mundo. No se visten como el mundo. No se visten como el mundo. No andan como el mundo. No se engalanan como el mundo. No hablan como el mundo. No viven como el mundo. Amén. Porque somos embajadores. Un embajador es un extraño exactamente en esa tierra. Un embajador representa a un país extraño. Ustedes no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Entonces nuestra vestimenta sobre todo, porque es lo que el contacto visual que se tiene. ¿Cómo te peinas? ¿Cómo andas? ¿Cuál es tu fisonomía? Aunque una persona entonces no des el mensaje, pero lo estás dando con tu vestimenta. Así, allá lo leo. Con tu forma, con tus ojos, con tu mirada, con tu paz que reflejas. A Esteban dice que se quedaron viendo todos en el concilio y que veían como un ángel. Amén. No un ángel del Averno, no. No, es la diferencia que tú puedes visualmente. Aunque otros digan, es que la vestidura no hace el monje exactamente, pero sí lo representa humanamente. Y dicen, ese es. Entonces nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Entonces el otro habla con palabras doble sentido. Aunque ahora las matizamos. No, eso no es. No es. No es.
ninguna palabra corrompida ni que quiera decir lo contrario va a utilizar. Entonces, si usted ve pantalones guangos y no sé qué, pero pues vean la vestimenta de una dama. Usted no tiene que esperar verla en el baño o verla en traje de baño. No. Usted no ve, cualquiera, usted sabe en qué forma tiene su cuerpo. A lo lejos. Y usted va a lo lejos y sabe que usted no sabe si es varón o es hembra. Unisex, todo unisex. ¿Salió esa moda? Pues sí. Ahora, ¿y el hombre que ya tiene el pelito largo? Ya trae una racada, practicó el arracadas que se murió el cantante muy famoso, y el arracada. Pues ya trae una arracada, ya trae otro piercing y yo no sé dónde más piercing. Otros lo traen en el ombligo, otros, bueno, Dios mío, ¿qué pasa? Y ya cuando venimos a la iglesia, cuando nos mimetizamos, oye, ¿qué quiere decir la palabra? A ver, explícamela, porque yo ni sé. ¿Qué significa mimetizar? Pues sí, por favor, sáquenme, porque ya la pronuncié y no sé ni qué quiere decir. Tomar la forma de... Gracias, ya me ayudan. Pues sí. Creo que el camaleón es el que se mimetiza, ¿no? Según donde a la tierra que esté. Si va a la tierra negra, pues ahí se pone negro. Y si va a la tierra así cafecita, se pone café. Y si va a la tierra roja, así colorada. Bueno, si yo voy a la iglesia y me mimetizo ya. Doy el gatazo. No, por favor. En esa palabra habla algo del mimetismo. Sáquenme de dudas, por favor. Yo soy lego en todo eso. ¿Yo qué voy a saber aquí todo eso? Dios mío. Ay, Dios mío. Ayuda, Ángel. A ver. Vamos a 2 Timoteo, por favor. Ay, gracias que el Espíritu Santo viene y me ayuda rápidamente. Y no sé qué haría yo. 2 Timoteo. Capítulo 3. A ver, Javiercito, ayúdame, por favor, desde el 1 al 5, por favor, a ver qué. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias de pura, pero negarán el poder de ella. De estos, aparte. Dios mío, entonces, por eso viene el Espíritu Santo entonces a la vida del creyente, para que sea genuino. Pues sí. Dios mío, no me mires mal, por favor, no. No cite usted palabras de ese Señor, porque ¿sabe qué pasó? Nomás Jesucristo se agachó y comenzó a escribir. Escribir, ¿no? Y dijo, el que esté limpio de esto, arroz, la primera piedra, y que se van todos. Se fueron todos. ¿Qué?
No te oí, Manuel. Ah, En la carne. Dios mío. No. Entonces, fíjense ustedes, ¿será por eso que entonces, fíjense ustedes, por favor, miren, estábamos en Filipenses, ahora vamos a ver entonces en este nuevo pacto, gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a Ezequiel. Fíjense, este es proféticamente el pacto que Dios quería ahora para nosotros. Ezequiel 36. Aquí está, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Dios mío, ya me pasé. Con ese le cortamos, si no nos van a cobrar aquí el doble. Ay, gracias. Sí, esto es colorado. Bueno, bien. Dice, ¿cómo dice? A ver, alguien me dijo, Javiercito, por favor. Procede sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios. De toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaréis. También os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Sí, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas y las pondréis por obra. Entonces, aquí está. Dios produce el querer como el hacer. Ahora cuando nosotros creemos y el Espíritu Santo abre entonces nuestro espíritu para entender el Evangelio, la palabra de Dios. Este es el privilegio de los escogidos. Este es el privilegio. ¿Por qué usted cree en Jesucristo? Porque el Espíritu Santo vino y abrió su mente, abrió su corazón. Entonces, ¿qué hizo? Preparó la tierra de su corazón y cayó esa semilla en buena tierra y dio frutos. El fruto ahora es de justicia, de paz, de gozo. Ah, sí, amén, amén. Aquí vemos entonces, y usted comienza ¿sabe qué? A tirar todos los ídolos que antes tenían. ¿Cuáles ídolos? No me refiero a esos de yeso, de palo, de piedra y todo, como dice. No, ahora me refiero a los ídolos que nosotros teníamos. Era inclusive el novio, el esposo, el querido, el amante, o al revés, a la visconversa. Entonces todo eso era el deporte, el estudio, lo que fuera. Usted lo tenía todo por esto, intelectualmente hablando. Era tal vez el poner un retrato ahí, un diploma, un título. Eso se acabó. Ahora lo que a usted le interesa entonces, ¿sabe qué? Tener en primer lugar. ¿Y cómo se muestra que tenemos en primer lugar a Dios? Porque ese es el mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu entendimiento. Y como dijo alguien, es que no me dejas nada. No, porque nada es tuyo. Todo depende de mí. Tu vida es mía, donde hasta el aire que respiras es mío. Tus hígados, intestinos, yo los hice, los formo, yo los sostengo. Entonces, yo requiero una alabanza de todo tu ser. Por eso ahora es más, ¿sabes qué? Todo tu cuerpo lo quiero en sacrificio vivo. Lo quiero en sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que yo quiero. Ese es el sacrificio que mi hijo hizo en la cruz del Calvario. Todo se entregó. Ahora tú debes de entregarte todo entonces a Jesucristo. Vives por Jesucristo, vives por Dios. Entonces tú debes vivir para mí, para hacer mi alabanza, para que sea yo el objeto de tu adoración. Oh, hermano, entonces, pero si tú no quieres, está bien. Tú comprendes ahora esto, pero si a ti no te place, pues está bien. Pero tú sabes a dónde vas. Oye, entonces, ¿a dónde vas? Hermano, pues, ¿dónde íbamos? Al infierno. Estamos separados de Dios. El mundo entero está en poder del maligno. Allá ibas. Dios nos rescató de allí.
con un propósito, vivir para Él. Entonces, pero si no quieres, pues sigue tu camino. Por eso dice que Dios los entregó o les dijo, está bien, ustedes quieren seguir allá, ándeles. Josué también se los dijo, allá sigan también. Entonces, Dios a nadie ha forzado, ni aún desde el Génesis le dijo, si comes vas a morir. Yo soy la vida. Entonces, ¿sabes qué? Despídete de mí, pero delante de mí no vas a poder estar. Si tú has hecho esto, te voy a dar una esperanza de vida, pero ¿sabes qué? Vas a volver aquí, y tus hijos van a volver aquí, pero van a volver en una obediencia total y absoluta. Padre nuestro, hágase tu voluntad como seas en el cielo. Amén. Pero si no quieres, ahí está tu libertad. Utilízala. Pero vas a dar lugar, ¿sabes qué? Al enemigo. Oiga, hermano, compruébelo. En la próxima vez que tengamos posición, lo compruebo. Como cuando vino Jesucristo, encontró, ¿sabe qué? Encontró la mayoría de gente estaba enchamucada. Oiga, se lo compruebo. ¿Y ahora qué? Está siendo gobernado. ¿Por qué? Dios lo dijo. Ahora, Colosenses 1:21, enemigos en la mente. Dios mío. Entonces, ¿puede repetir la historia de Israel? Pero con pruebas. Lo vamos a ver en la Escritura. Entonces, hermano, pero Dios da libertad. Pero que el Espíritu Santo está para entonces obedecer a Dios, está para obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo? Dios siendo uno en su manifestación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a dónde está ahora entonces el Espíritu Santo? Aquí está. Lo que no estuvo antes está para que nosotros no tengamos excusa, ninguna excusa de decir, no pude obedecerte en la tierra. ¿Cómo no? Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y obedeció, porque ejemplo los he dado para que como yo he hecho, ustedes vivan como yo. Efesios 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ser santos como yo soy santo, y sin santidad olvídense. Bueno, ¿y cómo me santifico? San Juan 17:17, santifícalo con tu palabra es la verdad. Los que amáis a obedecer a Dios, ¿cómo me santifico? Obedeciendo. Obedeciendo en todo. Ay, Dios, ¿no soy muy brusco? No, soy claro, soy preciso y soy conciso. Porque si no, Dios me llamaría a cuentas, porque no hablas la verdad. Entonces, el primero que se vaya eres tú. A las aguas termales